Bienvenidos frikis de la F1. Estas son las 3 noticias más importantes de la semana. Arrancamos. Mercedes dominó en Austria y lanzó una advertencia al campeonato. El GP de Austria 2026 confirmó que Mercedes vuelve a ser la referencia de la Fórmula 1. Después de mostrar un gran ritmo durante todo el fin de semana, el equipo alemán transformó ese potencial en un resultado espectacular el domingo. George Russell partía desde la pole position y aprovechó la oportunidad desde el primer momento. El británico mantuvo el liderazgo en la largada, gestionó perfectamente los neumáticos y controló el ritmo de la carrera. A pesar de la presión constante de Max Verstappen, Russell no cometió errores y se mantuvo al frente durante toda la prueba. Mientras tanto, Kimi Antonelli tuvo una carrera mucho más complicada. El líder del campeonato perdió posiciones en las primeras vueltas y parecía alejarse de la lucha por el podio. Sin embargo, el joven italiano volvió a demostrar por qué está protagonizando una temporada tan impresionante. Con un ritmo muy sólido, Antonelli comenzó a remontar posiciones. Vuelta tras vuelta recuperó terreno frente a sus rivales directos y logró volver a la pelea por los puestos de honor. Su esfuerzo terminó dando resultado cuando consiguió asegurarse la tercera posición y sumar además la vuelta rápida de la carrera. En las vueltas finales, Verstappen intentó acercarse a Russell para disputar la victoria, pero el piloto de Mercedes administró perfectamente la diferencia y cruzó la meta en la primera posición. La victoria de Russell y el podio de Antonelli permitieron a Mercedes sumar una enorme cantidad de puntos y reforzar su posición en ambos campeonatos. Más allá del resultado, lo más importante para el equipo fue confirmar que tiene el ritmo, la consistencia y la fiabilidad necesarias para seguir liderando la temporada. ¿Podrá alguien frenar a Mercedes en la próxima carrera? Te leo abajo. Si te está gustando el video, suscríbete a nuestro canal y dale like para ayudarnos a llegar a más fanáticos de la Fórmula 1. Continuamos con el video. Red Bull volvió a pelear por la victoria en casa y demostró que está cada vez más cerca de Mercedes. El GP de Austria 2026 era una carrera muy especial para Red Bull. Compitiendo en el Red Bull Ring y frente a miles de aficionados, el equipo necesitaba confirmar que las mejoras introducidas en las últimas fechas estaban dando resultado. Desde el inicio de la carrera, Max Verstappen mostró un ritmo muy competitivo. El neerlandés se mantuvo en la lucha por las primeras posiciones y logró seguir de cerca a George Russell durante gran parte de la prueba. A diferencia de otros fines de semana, Red Bull mostró una mayor consistencia en tandas largas y una mejor gestión de neumáticos. Con el paso de las vueltas, Verstappen se consolidó como el principal rival de Mercedes. Cada parada en boxes y cada estrategia fueron ejecutadas con precisión, permitiéndole mantenerse dentro de la pelea por la victoria hasta el final. En el último tramo de la carrera, Verstappen redujo la diferencia con Russell y aumentó la presión sobre el líder. Sin embargo, pese a su gran ritmo, nunca encontró una oportunidad clara para lanzar un adelantamiento decisivo y terminó cruzando la meta en la segunda posición. Aunque la victoria no llegó, el resultado fue muy positivo para Red Bull. El equipo consiguió su mejor rendimiento de las últimas carreras y confirmó que vuelve a tener un coche capaz de luchar por triunfos en condiciones normales. Austria dejó una conclusión importante. Red Bull aún no ha recuperado el dominio que tuvo en otras temporadas, pero sí ha dado un paso adelante significativo. Con Verstappen nuevamente peleando por la victoria hasta las últimas vueltas, el equipo parece estar mucho más cerca de Mercedes de lo que estaba hace apenas unas semanas. ¿Crees que Red Bull podrá volver a ganar en la próxima carrera o Mercedes seguirá marcando el ritmo del campeonato? Te leo abajo. Si te está gustando el video, suscríbete a nuestro canal y dale like para ayudarnos a llegar a más fanáticos de la Fórmula 1. Continuamos con el video. Ferrari sufrió más de lo esperado en Austria y no pudo luchar por la victoria. Después del impulso que había generado la victoria de Lewis Hamilton en Barcelona, Ferrari llegó al GP de Austria 2026 con la ilusión de volver a pelear en la parte más alta. Sin embargo, la carrera terminó siendo mucho más complicada de lo que esperaba la escudería italiana. Desde las primeras vueltas quedó claro que Mercedes y Red Bull tenían un ritmo superior. Mientras George Russell y Max Verstappen se disputaban el liderazgo de la prueba, los pilotos de Ferrari tuvieron que concentrarse en defender posiciones y gestionar el desgaste de los neumáticos. Lewis Hamilton fue el mejor representante del equipo durante la carrera. El británico se mantuvo cerca del grupo de cabeza durante buena parte de la prueba, pero una estrategia agresiva y la degradación de los neumáticos terminaron afectando sus posibilidades de luchar por el podio. Finalmente,
logró rescatar una quinta posición importante para el campeonato. Por el otro lado del garaje, Charles Leclerc tampoco encontró el ritmo necesario para mantenerse en la pelea por los primeros puestos. Aunque mostró momentos de velocidad durante el fin de semana, en carrera fue perdiendo terreno frente a sus rivales directos y terminó lejos de la lucha por la victoria. A medida que avanzaban las vueltas, Ferrari quedó atrapada en una posición incómoda, sin el ritmo suficiente para atacar a Mercedes y Red Bull, pero manteniéndose por delante de gran parte del mediocampo. Esto limitó sus opciones estratégicas y redujo las oportunidades de conseguir un resultado más importante. A pesar de las dificultades, el equipo consiguió sumar puntos con ambos coches y minimizar los daños en un fin de semana donde sus principales rivales fueron claramente más competitivos. Austria dejó una conclusión clara. Ferrari sigue siendo un contendiente fuerte, pero necesita encontrar más rendimiento en carrera para convertir su velocidad en resultados capaces de desafiar regularmente a Mercedes y Red Bull. ¿Podrá Ferrari volver a luchar por la victoria en la próxima carrera o seguirá un paso por detrás de sus principales rivales? Te leo abajo. Bueno gente, hasta acá llegamos con el video. Si te gustó, dale like y suscríbete ahora a Friki F1 para ayudarnos a crecer. Nos vemos en el próximo video.